Muy bien. Bueno, chicos, entonces avanzamos con los temas de ahora y el primer punto de la reunión del día de hoy, con lo que se refiere a mi participación, revisa el asunto del diagnóstico a través de la anatomía patológica. Habíamos tenido oportunidad de conversar en la reunión anterior sobre la importancia del diagnóstico por imágenes, ¿no? Y cómo es que había varios puntos a considerar y siempre guardando la salvedad de que son exámenes complementarios. Hoy, sin embargo, conversaremos sobre el rol de la patología, que ya es un rol más contundente que la sugerencia que puede darte una tomografía o un PET scan. Patología depende del factor dirimente. Todo puede haber parecido cáncer, pero si la patología dice otra cosa, se acabó la historia, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en la interpretación de estos datos para poder establecer un diagnóstico y sobre todo un pronóstico, ¿no? Para una persona que acuda a la consulta. En ese sentido vamos a repasar algunas cosas respecto a la patología en onco. Ahora, sabemos que el patólogo hoy en día tiene básicamente tres niveles. El patólogo clínico, que es el que se encarga pues laboratorio, ¿no? Los marcadores tumorales, que también iremos conversando de a poco. Los cultivos, por ejemplo, también. El anatomopatólogo, típicamente asociado al doctor que te evalúa las muestras de biopsia, ¿no? Y establece con patrones de coloraciones a qué estirpe celular podría corresponder un determinado tumor. Pero finalmente está el patólogo molecular, que es de repente la nueva versión de la especialidad de patología, de acuerdo a la cual se profundiza o se detalla eh, con más precisión la ruta molecular que siguió una célula para hacerse enferma. Esta modalidad de patología molecular es relativamente reciente en oncología, considerando que las estrategias de secuenciación genética son también más modernas y hasta hace poco no era posible evaluar grandes cantidades de genes como ahora sí. Y esta expresión en inglés resume en 5 palabras la importancia del rol de la patología. El asunto acá es el tejido que tiene que ser estudiado con detalle para poder establecer, como les decía, formas de patrón diagnóstico, terapéutico y pronóstico. Quizás el primer nivel, el más simple del análisis de una célula posiblemente tumoral, sea el correspondiente al estudio citológico. Y como su nombre lo indica, pues es el estudio de la forma celular. Establecer de qué manera existe una atipia de un tejido estudiado comparado con su contraparte normal. La citología como decía, un nivel básico. Uno puede establecer a partir de un frotis simple en una lámina portaobjetos, poner ahí nuestras muestras y ofrecérselo al patólogo para poder establecer si hay alguna alteración citomorfológica que nos haga sospechar en malignidad para profundizar algún estudio. O si de repente no la hay y podríamos decirle al paciente, sabe que bueno, este ganglio crecido no parece corresponder a cáncer porque hemos hecho un aspirado de las células y solamente hay detritus, tejidos polimorfonucleares, tejidos inflamatorios agudos, pero no hay una célula displásica con alteración cromatínica o con displasia nuclear que me haga pensar que es cáncer. Entonces, ese es el nivel citológico, generalmente para zonas de fácil acceso, ¿no? Cuello del útero, cavidad oral, una broncofibroscopía, un lavado gástrico, una paracentesis que estudies y lo mandas a citología para ver si es que hay o no atipia. Cualquiera de estos órganos o de estas cavidades del cuerpo que pueden tener, luego de un centrifugado, pueden verse las células para estudiar su morfología, corresponde a lo que es el rubro de la citología. ¿Qué sustancia? Bueno, como le decía, cualquier cavidad oral que pueda ser accedida o por residuos biológicos como el esputo, las secreciones, la orina, el líquido cefalorraquídeo, productos biológicos que puedan ser evaluados por citología. A ver, ¿cuáles de repente las localizaciones más típicamente evaluadas? Es el árbol respiratorio, el esputo, los lavados bronquiolabulares para tratar de encontrar allí algún signo de un carcinoma.
cavidad oral, cuello del útero, el Papa Nicolau del cuello del útero de repente es la prueba más popular en despistaje oncológico. Y si queremos avanzar, ya no solamente para sacar un hisopado de la cavidad oral, sino que necesitamos acceder a una profundidad mayor, tendríamos que hablar que existe la denominada biopsia con aguja fina, que como su nombre indica, permite evaluar estructuras que sean accesibles a una jeringa. Se hace una aspiración previa anestesia, asepsia, antisepsia, para poder obtener una muestra que de repente de otra forma hubiera sido imposible sacar, ¿no? Nadie podría hacer un hisopado del pulmón, ¿no? O de un ganglio profundo. Se necesita en este sentido sí una, una sofisticación un poquito mayor. Tanto la citología como la BAF tienen algunas condiciones comunes, como son técnicas rápidas, sencillas, cuánto cuesta una jeringa, cuánto cuesta una torunda de alcohol, una técnica barata, rápida, de bajo riesgo para el paciente, siempre y cuando hayamos tomado pues, las precauciones del caso, ¿no? Imagínense un BAF pulmonar con una neumotórax como complicación, hay que saber en quién y bajo qué condiciones hacer este tipo de procedimiento. Permiten acercamientos diagnósticos, confirmación del seguimiento, confirmación en el curso del manejo de un cáncer también, porque yo puedo estar tratando a una persona que tiene ya un diagnóstico oncológico definido y aparecer una tumoración ganglionar y me va a quedar la duda, ¿será esto un ganglio inflamatorio o puede ser una recurrencia, una metástasis del cáncer que estoy tratando? Entonces recurro a un BAF. Es una técnica simple, rápida, sencilla, barata para poder determinar si esa célula cancerosa ha regresado o no. Evita pues cirugías innecesarias, evita tiempos hospitalarios y además se puede combinar el hallazgo citológico con algunas pruebas más complejas como la citometría de flujo. La citometría de flujo es un procedimiento que permite el análisis de las proteínas que están ya sea en la membrana celular o al interior del citoplasma en función de la refracción que da el pase de una luz láser, ¿no? Y que recoge los estímulos fotolumínicos en unas películas que permiten luego establecer la estirpe celular. Bueno, esa es la citometría de flujo. Pues bien, las pruebas como la citología o el BAF podrían permitirnos hacer el análisis de estas células para cuando fuera necesario profundizar en el diagnóstico de estos tumores. ¿Qué ventajas lamentablemente tiene el BAF o la citología? Que no ofrecen un diagnóstico de certeza, mucho va a depender de la pericia del operador y también porque, como les digo, en algunos casos podríamos aspirar detritus o tejido inflamatorio y el cáncer estar oculto. Recuerden que solamente estamos tratando de un procedimiento diagnóstico que es una aspiración, no es un procedimiento dirigido. A veces puede pasar por el cáncer si es que la aguja no encuentra el área enferma. Y bueno, siempre se puede realizar un segundo intento. O, por último, pasar a una biopsia más profunda. Indicaciones para cualquiera de estas dos formas de biopsia, pues cualquier masa que sea accesible y que sensatamente tengamos en las manos del operador la pericia suficiente como para ofrecer un beneficio y no un daño, ¿no? Porque el BAF también es la técnica más usada para establecer si un nódulo tiroideo, por ejemplo, que puede estar creciendo y que se ubique tanto al examen clínico como por imágenes. El BAF es una técnica rápida para saber si ese nódulo es o no canceroso. Pero, ya les digo, tienen que ser manos entrenadas, ¿no? Vamos a avanzar. Entonces, el siguiente tipo de biopsia ya es una cosa un poco más complicada porque ya hablamos de la extracción de un tejido. Esto tiene sus pros y sus contras. Bueno, de repente pro es el hecho de que ya no solamente vas a ver celulitas nadando para ver si es que tienen alguna alteración citológica, sino que además vamos a poder ver cómo estaba su estructura tisular, cómo era su comportamiento al interior de un determinado órgano. Lo podemos pensar para determinar, por ejemplo, patrones histológicos en cáncer de mama, en linfomas, en, digamos, todos los diagnósticos oncológicos para los cuales importa mucho la arquitectura
del órgano que vamos a evaluar. Por ejemplo, no es lo mismo tener un ganglio reducido por linfoma que tiene un patrón de histología difusamente infiltrado o un ganglio de linfoma contaminado por cáncer por grupos celulares que se comportan a nodo de folículos. Son dos tipos distintos de linfoma y no se puede establecer cuál es cuál si solamente hacemos un BAF. Un BAF, recuerden, aspira las células y las extiendes en una lámina, pero no sabes cómo estaba organizado arquitecturalmente en el ganglio. Entonces, en ese sentido, la biopsia Trucut, la biopsia de tejido, te ofrece la ventaja de saber cómo estaba la organización tisular de ese órgano. Hay que considerar, sin embargo, que es radicalmente importante, mucho quizás más importante que la propia extracción, o por lo menos tan importante como la extracción del tejido, está el hecho de cómo van a procesar la muestra. Muchas veces es queja de patólogos el hecho de que buenas muestras tisulares no son adecuadamente preparadas ni conservadas, de forma que cuando van a examinar citológicamente la muestra enviada, el tejido ya está con procesos de degeneración que impiden ser categóricos en un diagnóstico. Más aún, si a esto le sumamos el hecho de que las muestras casi ya no se quedan solamente en tinciones como amatoxilina de dosina, por ejemplo, sino que requieren avances diagnósticos más profundos, secuenciaciones, inmunistoquímica, y el tejido no está bien preservado, entonces jugamos en contra. Una gran biopsia puede terminar en un diagnóstico equívoco por no tener claro estos procesos que están mencionados en la lámina y que es importante que recordemos porque cuando les toque hacer muestras o biopsias hay que recordar que la forma como van a transportarla, cómo la van a preservar, cómo se la van a ofrecer al patólogo va a influir demasiado en el diagnóstico final del paciente. Esto es una imagen de lo que les decía, porque es distinto tener un linfoma de estructura folicular que un linfoma de estructura difusa. Los dos son linfomas. Si yo saco un BAF a cualquiera de estos dos ganglios, el hallazgo citológico va a ser similar. Sin embargo, el comportamiento es muy diferente para un folicular que para un difuso. Dentro del campo de la patología molecular, tendríamos que ya comenzar a comentar que una de las primeras estrategias para investigar sobre cuál era la conducta molecular de un cáncer, la inmunohistoquímica se presenta como de las técnicas más sencillas, baratas y accesibles para realizar en un hospital general y cuanto más en un hospital especializado de cáncer. También importa en el sentido de la inmunohistoquímica un adecuado procesamiento de la muestra, porque luego se van a venir procesos como las recuperaciones antigénicas, la detección por microscopía óptica de algunas tinciones que van a delatar la existencia de algún tumor. La inmunohistoquímica consiste, estimados muchachos, en ofrecerle al ojo del patólogo coloraciones a partir de anticuerpos de color que se van a ligar secundariamente a la membrana celular del elemento que ustedes estén investigando, ¿no? Si yo quiero investigar si determinada célula ofrece una concentración importante, por ejemplo, de ciclinas o de EGFR2, ER2, o de MYC, o de cualquier otra proteína que yo esté sospechando que sea capaz de delatarme un tipo de cáncer, yo le voy a ofrecer un colorante que se va a ligar como un anticuerpo monoclonal, se va a ligar a la proteína que estoy buscando, pero que ese anticuerpo a la vez tiene un segundo anticuerpo que va unido a un polímero que va a ofrecer una reacción de color a la microscopía óptica. Necesito de todas maneras indemnidad en la célula para que la coloración de inmunohistoquímica que yo le ofrezca con la intención de buscar una proteína que delate el tipo de cáncer, necesito la indemnidad celular. Esto viene a rescatar lo que les decía antes. ¿De qué sirve que tengas una excelente coloración de inmunohistoquímica, un panel de staff de médicos súper especializados en inmunohistoquímica, si la muestra deterioró la característica celular y por ello el reactante no va a tener con quién reaccionar?
Ahora, la inmunohistoquímica, estas coloraciones, estas tinciones pueden ofrecer reacción positiva a cualquier nivel celular, no solamente membrana, que es lo que les había mencionado, sino también los gránulos, el retículo endoplasmático, las vesículas intracitoplasmáticas pueden ofrecer positividad. Y cada célula tiene una capacidad de reaccionar con determinados colorantes, de forma que hoy se puede de alguna manera protocolizar la inmunohistoquímica para ofrecer un reactante, un diagnóstico, ¿no? La positividad de un reactante, la positividad de un diagnóstico. Entonces, no es solamente la membrana la que tiene que estar o la que va a estar en la capacidad de ofrecer una reacción positiva con estas coloraciones de anticuerpos monoclonales, sino también estructuras internas como los gránulos intracitoplasmáticos, el propio núcleo, los cuerpos de Golgi o algunas otras proteínas extranucleares. Sí, acá hay algunos ejemplos, más adelante tenemos algunos más también, donde está por ejemplo el P53, que es una proteína nuclear, el GFR, que es una proteína de membrana, ¿no? Vamos a ir viendo por acá algunos ejemplos. Acá está, por ejemplo, el CD20, es una molécula, es un receptor de membrana celular que delata que la estirpe de la célula que estás viendo como cancerosa es, primero, que es un linfocito y segundo, que es un linfocito de tipo B, ¿no? Tipo B. Es una tinción de inmunohistoquímica, cuando tú la agregas a una neoplasia de células redondas, ya puedes ir pensando que lo que tienes al frente es un linfoma B. Tiene su condición, tiene su correlato pronóstico y también su correlato terapéutico. Para eso sirve la inmunohistoquímica. Luego hay otras tinciones ya intracitoplasmáticas, como la citoqueratina propia de los tumores epidermales, la sinaptofisina y cromogranina muy vista en tumores de tipo neuroectodérmico. También pueden ver que son intracitoplasmáticas, son reacciones sobre todo citoplasmáticas. En esta segunda tanda de reacciones de inmunohistoquímica rescata, por ejemplo, el TDT, que es una proteína nuclear más bien, y que en este caso, para el ejemplo que les ponemos, muestra una fuerte positividad al TDT, lo cual indica una altísima actividad nuclear que va de la mano o se asocia frecuentemente a neoplasias rápidas de la sangre como las leucemias. Luego hay otras tinciones como el melan-A, que da positivo en los pacientes con melanoma maligno, el CD30 en pacientes con linfoma de Hodgkin y el S100 también para neoplasias neuroendocrinas. Pueden, les decía, un reactante, un diagnóstico, pero eso también hay que saberlo interpretar en función a todo el otro contexto clínico, chicos, por favor, ¿no? La patología es muy importante, pero no puede ser... no puede ir más allá de todo el resto del contexto semiológico y les voy a contar algunas experiencias después. Entonces, la inmunohistoquímica permite determinar estirpe celular, clasificar molecularmente a las neoplasias, determinar antígenos que pueden servir como factor pronóstico, pero también como factor predictivo. Y acá quiero hacer un comentario y una distinción entre ambas palabras, pronóstico y predictivo. ¿Qué cosa es una situación pronóstica? Una situación pronóstica o un marcador pronóstico le otorga a un tipo X de tumor una conducta en función a su biología propia. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, un KI67 muy alto, es una prueba de inmunohistoquímica, el KI67, y el KI67 me pronostica que el KI67 alto pronostica que esa velocidad en el paciente, la velocidad del tumor, es acelerada y tiene un pronóstico ominoso, desfavorable, negativo, por el KI67 alto. Eso es una cuestión pronóstica, establecer conductas en el mediano o largo plazo a partir de condiciones biológicas propias de un tumor. Mientras que la palabra predictivo viene a significar en este contexto la capacidad de predecir la respuesta frente a un tratamiento, predecir la conducta de un tumor frente a un tratamiento. Por ejemplo, CD20 positivo que habíamos mencionado hace un ratito como típico del linfoma de células B. Si yo hago mi tinción de inmunohistoquímica sobre un paciente con linfoma y me resulta CD20 positivo, me indica o me predice que si ofrezco rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que también se liga al CD20, me ofrece la capacidad de respuesta. Es decir, puedo predecir por el CD20 positivo que va a haber una respuesta favorable cuando ese linfoma sea expuesto a un anti-CD20, como por ejemplo rituximab.
¿Okay? Esa es la diferencia entre un factor pronóstico y predictivo. No es lo mismo. Uno está referido a la conducta del tumor y el otro está referido a la respuesta terapéutica frente a un agente X. Esa capacidad de hacer detalle pronóstico y detalle predictivo es de la inmunistoquímica. ¿Ofrece blancos terapéuticos? Claro, porque ya le decía, si yo tengo un CD20 positivo, sabré que si le doy un anti-CD20, pues voy a obtener una respuesta positiva. Determinación de agentes infecciosos, porque además puedo, a partir de la expresión de inmunohistoquímica que hay en la membrana, puedo encontrar, por ejemplo, si hay algún signo tipo LMP1 que delata la presencia de Epstein-Barr, por ejemplo, ahora que hablamos del linfoma. Entonces, hay capacidad tanto para determinar eventos propios del tumor, como también delatar posibles agentes infecciosos que han podido causar un tumor y que al final terminan siendo diagnósticos, porque yo puedo tener un linfoma de células B en el que si demuestro que hay Epstein-Barr, la balanza se va a inclinar a ser un linfoma de Hodgkin. Así de importante es la inmunistoquímica. Y si así de importante es la inmunistoquímica, ¿cómo no va a ser importante también la, el control de la muestra? ¿No? Como en el consultorio Medicarte hemos tenido oportunidad de hacer cursos de oncología hasta hace unos 4 años, quizás 3, 4 años, y nos gustaba mucho el módulo de patología, porque le digo, es radicalmente importante. El patólogo se equivoca y se equivocó todo el mundo, porque el oncólogo va a dirigir su arsenal de tratamiento dependiendo de lo que el patólogo le diga, ¿no? Y este punto era muy rescatado por los colegas de patología que acudían a darnos estas charlas, la conservación de la muestra. O sea, ¿de qué nos sirve tanta complejidad para actuar sobre tinciones en un tejido que está mal conservado? Para una buena inmunistoquímica necesitas que el ligando se fije a un receptor. Y si ese receptor que está en la célula no fue bien preservado, estamos hablando en vano. Este es otro ejemplo, un algoritmo de trabajo sobre un tumor muy común, o un síndrome de tumor muy común en oncología, que es la neoplasia de células redondas. Las células redondas pueden pertenecer desde un melanoma maligno hasta un linfoma, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo la distinción? Porque el patólogo va a ver células redondas en su microscopio óptico con hematoxilina y eosina, e incluso luego de haber, los mejores patólogos con los cuales tuve oportunidad de rotar en el instituto eran aquellos que recibían la orden de la biopsia, pedían la historia clínica del paciente y se iban a la cama del enfermo a examinarlo, a conversar con él. Cuando regresaba ese doctor a su silla a ver ya su microscopio, tenía todo un panorama completo de donde había provenido la muestra. No es el mejor patólogo el que está solo sentadazo en su silla y su microscopio viendo 40.000 láminas por minuto, sin preocuparse a quién corresponde esa muestra. Y eso les va a permitir, chicos, para quienes se dediquen a patología y onco también, por supuesto, el no perderle el gusto a la medicina. A veces cuando hay mucha superespecialización, uno tiende a tubulizar tanto la visión que pierde el disfrute de la medicina global. Entonces, yo recuerdo mucho a ese doctor Carlos Barromeo, un gran amigo en el Hospital de Plásticas, ahora todavía está allí, que tenía ese detalle, ¿no? Recibía la orden de la biopsia para el análisis, pero sí, pedía la historia, pedía las placas. Yo era su rotante, me decía llevarle las placas, que le cuente los marcadores tumorales, íbamos a ver a los pacientes. Una maravilla, una maravilla. Así debemos ser, no perder ese gusto por la medicina, aunque te veas 4 casos en una sola mañana, pero eran ricamente analizados, ¿no? Yo no creo que la medicina tenga que evaluarse por números, como actualmente se hace. Mal médico es aquel que te ve pocos casos y es un supermédico aquel que te ve 50 pacientes por hora. No pueden dejarse ganar por estas formas tan cuantificadas de evaluar el acto médico. El acto médico no tiene nada que ver con productividad en el sentido como se evalúa en otras esferas de desarrollo humano o económico. El acto médico es una cosa, es prácticamente, bueno, es como un sacerdocio, ¿no? Es más va a la persona y al final el diagnóstico termina siendo la cereza del pastel. Pero necesitamos recordar que no es un acto aislado. No es solamente la patología y el patólogo solamente ve láminas. No, el patólogo tiene que hacer todo eso. Bueno, entonces le decía, regresando acá a la Tierra. En las células redondas uno hace este algoritmo.
expone CD45, si el CD45 te sale positivo, tú ya puedes ir pensando que la célula redonda que tienes al frente es de un linfoma. Pero si el CD45 te sale negativo, ofreces un segundo reactante, la queratina. Si la queratina te sale positivo, lo que tienes al frente posiblemente sea un carcinoma, o un sinoviosarcoma, o un tumor desmoide. Ya, esa distinción ya la vas a terminar de hacer con los otros parámetros semiológicos, ¿no? Pero si la creatina te sale negativo, ofreces el PS100. Si esta te sale positivo, ya tu cabecita se va hacia, oh, esto puede ser un melanoma, un PNET, un tumor neuroendocrino, ¿no? Tumor desmoide, y esto ya lo van a ir viendo conforme avancen en los cursos. Pero si sale negativo, desmina. Y de esta forma se va estableciendo el afinar en el diagnóstico por inmunistoquímica. Sí. Por eso es común que a veces un patólogo tenga que pedirte 4 o 5 inmunistoquímicas, ¿no? Cuando el caso no está tan claro. Ahora, también conozco de aquellos que te piden 15 marcadores de inmunistoquímica porque no se les da la gana de ir a ver cuál es el contexto clínico, ¿no? Bueno, mientras más desconozcas, más marcadores vas a tener que pedir, y eso no está bien. Es como el colega de medicina interna que nos mandaba interconsultas de un supuesto caso oncológico porque había pedido 15 marcadores tumorales en la sangre y de los 15 le habían salido 3 positivos. Entonces quería saber dónde estaba el cáncer, pero esa no es forma de hacer medicina. La cosa es que tú tienes que, si ya estás pidiendo 3, 4 marcadores, ya tendrías que ser suficiente con eso. Bueno, acá hay más ejemplos de algunos otros tumores y su tipo de marcador: PNET, CD99, neuroblastoma enolasa neuroespecífica, tumor desmoplásico de células redondas, desmina positivo, rhabdomyosarcoma, muy común en población infantil, son positivos a la actina, porque la actina en general es muscular, ustedes lo saben, el sarcoma sinovial positivo a vimentina y los condrosarcomas esqueléticos positivos a S100. Pueden ver, chicos, yo les dije también, S100, melanoma maligno. Y sí, S100 también puede ser un tumor neuroendocrino. O sea, ni siquiera inmunistoquímica es definitivo en el sentido de ser categóricamente, sino uno tiene, igual, esto te va a orientar bastante, bastante en el tipo histológico de un tumor. Pero también hay los casos en los cuales esto puede ser confuso. Y acá aprovecho para contarles lo que nos pasó ya un par de veces en los últimos años, recibiendo pacientes de 30 a 30 y tantos años con diagnóstico de cáncer de ovario que habían recibido varias líneas y caras de tratamiento para cáncer de ovario por el hecho de que le habían encontrado células tumorales en el ovario, y las tinciones de inmunistoquímica habían confirmado que era un adenocarcinoma. Entonces el paciente o las pacientes habían tenido todo un periplo de manejo oncológico como cáncer de ovario a los 30 y tantos años. Y el problema era que, a pesar de que habían recibido tratamientos carísimos, no estaban respondiendo como se supone que tendrían que haber respondido. Cuando se hace la revisión de los casos, se encontró, porque también ya habían pasado un par de años desde el primer diagnóstico, que había una masa terrible en el estómago. Al final, lo que se pudo concluir es que lo de ovario había sido una siembra metastásica de un cáncer gástrico, es decir, se había estado frente a un tumor de Krukenberg. Así es la denominación, es diseminación metastásica transcelómica de un tumor gastrointestinal generalmente y que asienta en ovario. Esto a pesar de que la inmunistoquímica lo había corroborado y todo lo demás. ¿Por dónde estuvo el error? El error estuvo, chicos, en algo tan simple como no recordar la historia natural del cáncer de ovario. Cáncer de ovario generalmente de gente nulípara, gordita, sobre los 60 años. No siempre, pero el 80-90% de los casos es así. Y las chicas de las cuales les estoy hablando eran chicas que no tenían ni 40 y tenían hijos, y no tenían el perfil de pacientes de cáncer de ovario. Pero a la hora de establecer los diagnósticos, se equivocó el ginecólogo, se equivocó el radiólogo, se equivocó el patólogo, porque el patólogo pudo haber puesto compatible con cáncer ovario a juzgar con los otros datos clínicos. Y finalmente se equivocó el oncólogo que daba la quimio. Entonces, todo el mundo se equivocó. Y nadie tuvo en el momento necesario el detalle de decir, oye, y vamos a ver, ¿y qué edad tiene esta señora? ¿No? Pero no sería raro no sería más fácil que, siendo cáncer gástrico tan común en el Perú, tenga una diseminación a ovario, producto de cáncer gástrico, solo por el hecho de que en el grupo etario no es la población de riesgo para cáncer de ovario. Y ya por último,
no está respondiendo, ¿no? La paciente seguía con esquemas para cáncer de ovario luego de 3, 4 intentos, y eso tampoco era muy lógico, ¿no? Se supone que gente joven debería responder bien al tratamiento. O sea, son varias cositas. La inmunohistoquímica es una maravilla, puede definirte bastante la estirpe tumoral, pero siempre va a depender del juicio del médico tratante. Por eso, chicos, estudien mucho, estudien todo. Se van a enamorar cuando avancen más en la carrera de la sofisticación que existe para cada una de las especialidades médicas. Pero esa gran cantidad de información y medicina de precisión y todo lo que van a encontrar, corre el riesgo de hacer que se olviden de lo importante de la semiología, de la anamnesis, de los antecedentes ocupacionales del paciente, ¿no? De saber si tiene o no factores de riesgo para determinado cáncer o alguna otra enfermedad. Eso es importante. Este es otro algoritmo ya para una neoplasia sarcomatoide, el mismo raciocinio que hicimos antes. Vamos metiéndonos un poquito más en la parte molecular, tampoco vamos a profundizar mucho, pero es lo suficiente como para saber más o menos cuál es el rol del patólogo molecular en esto. La clasificación molecular de cáncer de mama considera 4 grupos de trabajo: luminal A, luminal B, basales y CERV2. Ahora, estos perfiles luminales, basales, etcétera, se determinan a partir de análisis del ADN. Sin embargo, como el ADN tiene su correlato proteico, proteómico, uno puede establecer que, por ejemplo, si una paciente es capaz de ofrecer receptor de estrógeno positivo en una tinción de inmunohistoquímica y CERV2 negativo en una tinción de inmunohistoquímica, tú ya podrías ir diciendo, ah, caray, no tengo ahorita cómo secuenciarte genéticamente, pero con inmunohistoquímica puedo presumir que eres un luminal A por el hecho de tus tinciones. A eso se refiere, que uno puede hacer clasificaciones moleculares solo con inmuno. Y esto es como se ve, ¿no? Un luminal A, receptor de estrógeno, que pueden ver también que es una tinción nuclear, y esto es un CERV2. El CERV2, a diferencia del luminal A, perdón, del receptor de estrógeno, que es nuclear, el ER2, como ya lo habíamos conversado, es una proteína de membrana y por tanto cuando es positivo deja estos panales de abeja típicos pues de la tinción de la membrana citoplasmática. Flancos terapéuticos, ya habíamos dicho también, en la medida que existen anticuerpos para los receptores alterados, uno puede ensayar anticuerpos otra vez para ya con fines terapéuticos, ¿no? Habíamos dicho también que ayudan a la detección de infecciones. Y ahora, si avanzamos un poquito más respecto a lo genético, al mundo intranuclear, también podremos reconocer que existen translocaciones asociadas a determinadas patologías. De repente la más común es la 922, el cromosoma Filadelfia, que delata la existencia de leucemia amiloide crónica, aunque no es patognomónico y exclusivo de leucemia amiloide crónica. Siempre tomen eso en cuenta. Tú puedes encontrar una 922 en una LMC, pero también en una linfática aguda, en una amiloide aguda, y para cada entidad, la misma translocación tiene un significado biológico diferente. Bueno, acá de repente son un montón de numeritos. Por ahí, si podían, por lo menos tener en mente la primera de cada uno, que suele ser la más común, el MC, la 922, la M3, por ejemplo, la 1517, para el mieloma múltiple, tener en mente la 1114, ¿no? Leucemia linfática crónica tipo T, la 814. No es necesario que y ni siquiera el numerito de acá, por ahí, si les gustan los números, pero por lo menos saber la translocación más frecuente, que es la primera que está descrita, sin necesidad de meterse al locus. Ahora, la forma de establecer translocaciones, que es un diagnóstico por cariotipo, puede ser mejorada a partir del FISH, del uso del FISH, que son estas fluorescencias in situ por hibridización, que permiten detectar translocaciones de lesiones, incluso si es que la célula no está en mitosis, porque para el cariotipo necesitas que los cromosomas estén abiertos, ¿no es cierto? Que estén abiertos y dispuestos a migrar a través de los usos mitóticos. Eso es un cariotipo. Necesitas células en mitosis. Pero no todos los tumores están en mitosis. Entonces, para eso utilizas algunas ondas que se ligan previamente marcándolas a las proteínas o a los genes de fusión, de manera que te ofrecen por técnica de fluorescencia, te ofrecen una visualización de la presencia o ausencia
la denominada pues, mutación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si una persona que tiene leucemia mieloide crónica tiene la mala suerte de que sus células para el diagnóstico no están en mitosis, pero tú le agregas FISH, o sea, le agregas técnicas de inmunofluorescencia, puedes, por estas ondas de color, encontrar la proteína de difusión BCR-ABL, en este caso de acá, con lo cual ya puedes concluir que podría tratarse de una leucemia mieloide crónica, ¿no? Incluso, como les digo, si el cariotipo no está disponible. Tissue microarray es una metodología que también permite evaluar la nulidad desde cosas básicas como la metoxilina y la leucina, pero también el FISH y la inmunocitoquímica. Pero la ventaja del TMA radica en el hecho de que es capaz de ofrecer decenas o más de 100 tejidos en una sola cortada, ¿no? Es una ventaja metodológica importante que también permite ahorrar costos. Micromatrices de ADN complementario de la misma forma, permite la evaluación de determinados segmentos de ADN que pueden ser característicos de determinados tumores para poder establecer patrones, como en este caso, que distingan a un cáncer de otro cáncer. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener por citología características de linfoma no Hodgkin. Le agrego inmunohistoquímica y me sale que es un linfoma de tipo B. Yo tengo ahora un linfoma B. En la biopsia por tejido me dice que ese linfoma de tipo B tiene patrón difuso. Ya voy avanzando en mi nivel diagnóstico. Pero hasta allí no sería yo capaz de distinguir si ese linfoma tipo B difuso corresponde a un linfoma difuso de alto grado o no. Este último detalle me lo puede dar la condición o el rearreglo del ADN de la célula cancerosa que estoy evaluando. Y para eso me ayuda el mapeo del patrón de genes de esa célula cancerosa comparándola con su contraparte sana. Ese resultado ofrece este tipo de gráficas en la cual yo puedo observar en qué localizaciones se encuentran las anormalidades para, en función a eso, poder establecer el diagnóstico particular de la conducta biológica del paciente, que en este caso es linfoma. Esta gráfica es de mama, está luminal A, luminal B, pero los de linfoma y cualquier otra neoplasia es el mismo razonamiento. Este es el de linfoma, por ejemplo, ¿no? Linfoma B. Es un patrón completamente diferente para los tipos germinales de los tipos activados. Cuando nos toca hablar del linfoma, vamos a profundizar un poquito más en esto y esto. Lo que me interesa aquí es que sepamos el rol de la patología molecular y cómo es capaz de mejorar nuestro diagnóstico y nuestro pronóstico. Las técnicas de secuenciamiento también ayudan en la reacción en cadena de polimerasa para establecer las secuencias que han sido anormalmente copiadas. Viene a complementar los datos que yo podría sacar de una tinción de inmunohistoquímica o de la presencia o anomalía en el cariotipo, cosa que yo puedo detectar por FISH, ¿no? Cuando el FISH detecta genes de inserción o de lesiones o genes de fusión, pero ni una ni otra son cuantitativas, que es que es la información que yo saco por PCR. El número de veces que está copiado un gen o que está funcionante un gen, esa información me viene por PCR. ¿Y en qué sentido importa esto para el diagnóstico del paciente con cáncer? En el sentido del pronóstico, ¿no? Ahora, no siempre, pero hay algunos casos en los cuales la cuantificación de una proteína anormalmente copiada puede significar un factor predictivo. Recuerden, una cosa es el pronóstico que va de la mano de la conducta del tumor y otra cosa es lo predictivo que responde a qué tipo de conducta hay cuando yo a ese cáncer le ofrezca un tratamiento determinado. En este caso, por ejemplo, para la lámina esta que señala PCR para la proteína ER2, no solamente el oncólogo va a sacar información de muy copiado, lo cual le agrega una agresividad mayor al tumor, sino que además le da la chance de poder ofrecer
medicamentos anti-HER2, como trastuzumab o lapatinib, por ejemplo. ¿No? Y uno puede predecir que con ese tipo de fármacos el paciente va a ir bien. Ahora, existe afortunadamente una concordancia entre la información que tú puedes obtener por PCR y la atención de inmunohistoquímica, lo cual es positivo por el hecho de que va a hacer que el inmuno es mucho más barato que un PCR. Entonces, si puedes hacer categorización biológica de tumores por inmuno, adelante, ¿no? Entonces, y como pueden ver, hay un alto nivel de correlación, ¿no? Superior al 90%. Algunas diferencias entre estas técnicas de patología molecular, inmuno, FISH y PCR, a lo mejor para que puedan irlas leyendo, básicamente es lo que hemos venido conversando. Y ya casi para terminar, otras técnicas de secuenciación del ADN que han superado lo que antes teníamos, que era el método de Sanger, sea el mecánico o el automático, pero tenía la dificultad de que era un proceso caro y lento, caro y lento. Y actualmente pues tenemos la posibilidad de la secuenciación de segunda, tercera y hasta de cuarta generación que permiten evaluar de una sola vez a millones de genes, abaratando terriblemente los costos y también adelantando los resultados, ¿no? Son bastante más rápidos, más económicos y te ofrecen un panorama una lectura mucho más amplia del posible grupo de genes que se han involucrado. Y esto viene justo en el momento en el cual estamos dándonos cuenta que la génesis de un tumor va más allá de la falla en un solo gen. El Sanger tenía esa dificultad, era tratado básicamente para un gen identificado, mientras que el NGS te abre todo el panorama hacia la posibilidad de ubicar anormalidades en muchos genes. Bueno, esto es más o menos lo que para mí es un patólogo, ¿no? Es una persona importante en la ruta del cáncer que termina diciéndote más o menos por dónde ha venido y hacia dónde debes irte. Sobre todo hacia dónde deberías dirigirte, ¿no? Porque el por dónde has venido es importante para de repente los conocimientos del médico, pero al paciente lo que le interesa es saber hacia dónde tiene que ir. Y eso es lo que debe hacer un buen patólogo, ¿no? Orientarte. Y mientras más información tenga, pues mejor para él, mejor para el paciente, mejor para todos. Eh, Así que si alguien se dedica a la patología, no pierdan de vista ese gusto por toda la medicina y podrán hacer informes más correctos. Ya chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? Todo Sí, con aquí estamos. doctor. Ah, qué Aquí bueno. estamos. Ah, qué bien. Es una sensación rara esta de hablar a la computadora. Doc, una pequeña Sí, consulta. dígame. No comprendí muy bien si el BAF podía retirar un nódulo tiroideo o es que este puede ocasionar más bien la aparición de un nódulo tiroideo. El BAF permite estudiar de una manera rápida, simple, el tipo de células que están conformando un nódulo tiroideo. Uno de los problemas muy comunes en medicina es los nódulos tiroideos y la mayor parte son benignos. Sin embargo, un pequeño porcentaje son cancerosos y yo no podría pedirle a una paciente con nódulo tiroideo que, por ejemplo, vaya y se saque una biopsia que signifique el corte de un lóbulo tiroideo o del istmo de la tiroides, porque de repente al final era una patología pues benigna y por gusto he hecho yo tanta laraca, ¿no? Y con tanta morbilidad por la biopsia, ¿no? Entonces, lo que se hace para evaluar un nódulo tiroideo es decirle o hacerle a la paciente un BAF, o sea, le ponen una agujita con todo etcétera, aspiras y ese líquido lo llevas a la lámina portaobjetos y lo evalúas. Y si solo si encuentras allí células cancerosas, ¿no? Ameritaría recién una hemitiroidectomía o cosas de esa naturaleza. Esa es la importancia del BAF como de la citología. El BAF al final es una técnica para hacer citología también, ¿no? Este, solo que, bueno, con aguja, ¿no?
Ok, doctor, gracias. Mm. Ok, chicos, vamos bien con la hora. Vamos a descansar unos 5 minutitos y regresamos para la penúltima charla, porque entiendo que hoy día tienen que acabar antes, ¿correcto? Estoy bien, doctor. Muy bien, ok, nos vemos en un ratito.